que tenemos que abordar estos temas y bueno, en realidad es un abordaje amplio porque sí o sí tenemos que saber cuando nosotros trabajamos con las personas que más que nada primero tenemos que respetar su dignidad, el que sea un ser humano, un ser vivo. Entonces, tenemos dos powers, de los cuales uno tiene el título de Derechos y Derechos Humanos y el otro es el sistema sexo-género. ¿Alguien me podría decir, por favor, qué considera que es un derecho? ¿Qué es un derecho para nosotros? Quinto curso de psicología clínica, quinto primera, ¿qué es un derecho? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Me puede decir alguien? Todo el día escuchamos eh, esa palabra. Sí, Joel, adelante. Son herramientas, profe, que garantizan ciertas condiciones a las personas. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que deben estar garantizadas por en un organismo. Uh-huh. Sí, muy bien. Gracias, Joel. ¿Alguien más? José Carlos. ¿Qué tal, José? Hola, profe, ¿qué ¿Alguna? tal? ¿Todo bien? Bien, bien, me alegro. Decime algún aspecto. Y, y lo mismo que dijo el compañero, sería como una norma que garantiza o que se debe cumplir más bien para todas las personas en igualdad de condiciones. Eso es lo que yo Uh-huh. entiendo. Gracias, José. Sí, sí, Hola, gracias, profe. José Carlos. Resulta que para tener un poco así una idea, así como que de dónde tenemos una sociedad con normas, con mínimos criterios de convivencia, es como que el territorio se va dividiendo. Por ejemplo, Hugo, ¿dónde vos vivís? ¿En qué barrio? Hola, Hugo Melgarejo, ¿cómo estás? ¿En qué barrio vivís o residís? Hugo, ¿me escuchás? Rocío, ¿en qué barrio vivís, mi reina? ¿Qué zona? Zona terminal sería Barrio San Pablo, De Asunción. San Pablo, ¿sí? Sí, gracias. Sofía, ¿es tu zona de residencia, por favor? Hola, Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo vivo en Upacaraí. En Ipacaray. ¿Ahora estás ahí? ¿Estás ahí en Ipacaray? Sí, sí, estoy acá. ¿Y algún barrio en especial, Sofi? En Barrio Palma. Barrio Palma. ¿Y el Ipacaray le corresponde al departamento central, Sofi? Exactamente, sí. Ya. Bueno, le pregunto esto porque como que nosotros somos un país que está dividido en departamentos con un régimen unitario. Ustedes antes son los que tienen territorio en provincias, acá como la Argentina, Brasil, Estado de Sao Paulo, Estado de Porto Alegre, Estados Unidos también, por ejemplo, por citar algunos. Entonces nosotros los departamentos que tenemos, por eso existe un gobernador, una gobernación, dentro de cada gobernación están las municipalidades, o sea que si Sofía está dentro del departamento central, hay un gobernador, hay una junta departamental en cuanto a autoridades, un sistema colectivo y también en este caso en Ipacaraí tiene que haber o hay una municipalidad, o sea que hay un intendente, están las CODENI, etcétera, etcétera. Es una forma de organizarse. Por ejemplo, digamos lo más bajo que hay.
digamos, la cuestión normativa sería las ordenanzas municipales. Por ejemplo, donde vive Sofi, Pacaraí dice, bueno, está prohibida, por ejemplo, que se arrojen basuras, no se frente a las veredas, porque se le puede hacer una multa, una sanción. El tema del tráfico, cada municipalidad tiene su policía de tránsito, los registros de conducir, cada municipalidad también lo tiene, de habilitación para los vehículos, etcétera. O sea, toda una normativa que aparentemente así, bueno, cosas que aparentemente no nos damos cuenta. Entonces, si Sofi tiene vehículo, lo ideal es que saque su habilitación, esa calcomanía por su vehículo, cada año tiene su vencimiento, el registro de conducir lo mismo. Estoy hablando así, lo que sea como organización social más pequeña. Pues están los departamentos, después ya está, bueno, estamos, acá en Paraguay tenemos 2 regiones que están divididas físicamente y así. Entonces, un derecho, así como dijo Joel, como dijo el compañero José, entonces es una facultad, una potestad que uno tiene. Ustedes como estudiantes de psicología, de la UNA, tienen sus derechos y obligaciones como estudiantes. Ustedes al matricularse o al ingresar en el primer curso, ustedes tienen una normativa también que cumplir, hay una malla curricular, hay una cantidad de asignaturas. Por ejemplo, si ustedes en el tercero hay un sistema de embudo que si ustedes no pasaban, que no estaban habilitadas en todas las materias y no rendían todo, no se podían inscribir a las especialidades. Lastimosamente mucho eso le faltó y bueno, y tienen que esperar un año más, porque el sistema académico vigente dice que hasta 2 asignaturas, se puede llevar para los exámenes ya habilitados como para rendir, no así uno que tenga que recursar o más de 2. Entonces automáticamente ese estudiante o esa estudiante tiene que quedarse otra vez y no se podía matricular en el cuarto. ¿Sabes? Son cuestiones así. En cuanto a los derechos, casi siempre están en la vereda frente a las obligaciones, por citar una cuestión académica legal, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen, van a saber también, por ahí si alguien no termina rápido su tesis, que tienen la cantidad, si la carrera dura 5 años, ustedes tienen hasta el doble, tienen hasta 10 años para terminar la carrera. Eso quiere decir que ustedes tienen, no sé si ingresaron en tal año, se cuenta desde el año que se ingresó, tienen que terminar hasta 10 años en el sentido de defender la tesina, porque esa es la última asignatura, digamos, que es la que tienen que rendir, que es la que se califica. Entonces, si no, después ya tienen que ir haciendo, la matriculación vale 2 años, estamos 2022, entonces para el 2024, si ustedes no presentan, tienen que hacer un pedido de prórroga de tesina y después para una defensa y así sucesivamente. O sea, todo lugar, institución tiene un régimen legal, en este caso acá en la facultad, régimen legal académico. En el caso de Sofi, ella está dentro de la intendencia de Pacaraí y así sucesivamente. La compañera Rocío está en San Pablo, ella está dentro de la municipalidad de Asunción. Son un poco los ejidos municipales que le dicen. ¿Y qué es un derecho? Entonces, un derecho, una potestad, una facultad que yo puedo exigir. Dice la Constitución que todas las personas somos iguales ante la ley. En Paraguay está vigente, somos seres humanos o sujetos de derecho desde la concepción. Por eso, aquí el aborto es un delito, es un hecho punible. Entonces, si se practica un aborto, a no ser, lo único que está permitido en el Código Penal es el aborto terapéutico. En el caso en que dice que por salvar a la mamá o así sucesivamente es lo que se puede practicar, o si no, es un delito. ¿Y quiénes pueden ser imputados? La mamá o quienes contribuyeron, o la médica o la partera, etcétera. En Cuba, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar hace creo que más de 20 años, por ahí. Y en Cuba, por ejemplo, el aborto ya era legal. Entonces, en los centros de salud, cualquier ciudadana podría ir y decir, bueno, yo quiero que tal cosa, por decirlo así simplemente. Por supuesto, los servicios sanitarios públicos se acuden y uno solicita. O sea, es la forma de procesar porque es un tema de salud pública, en ese caso en otros países. Si ustedes pusieran un mapa mundi así en Google, el cuadradito, el redondo, como quieran, pueden poner ahí donde es legal el aborto y le va a salir todo, por supuesto, la marca del mapa de los países. Si dicen, por ejemplo, donde no es, va a ser al revés el mapa. Y
inclusive, perdón, en los lugares donde hayan estados federativos como Estados Unidos, hay leyes que rigen solamente para un estado y no para el otro. Por ejemplo, hay lugares donde hay pena de muerte, otros lugares que no. Entonces siempre se habla de la competencia y la jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, una cuestión municipal me corresponde, yo vivo acá en Asunción, entonces no puedo exigir, o sea, ¿qué hacemos en Paraguay? Y bueno, la gente que vive en Asunción se va y saca su registro en Fernando, en San Lorenzo, en Lambaré, porque es más barato, porque te da más fácil, etc. Por decir, lo ideal es que cada uno lo solicite dentro del territorio donde vive. Entonces, esa es obligación y bueno, y ahí está. Digo, ¿sabes qué es un derecho, una facultad, una potestad que yo tengo como ser humano? Me corresponde desde que está concebido un ser humano hasta la muerte, ¿sí? Entonces, los derechos humanos que tienen ese nombre fueron pronunciados como que por parte, no es que están desde un principio dentro de la historia de la humanidad, ya estaban todos los derechos. Entonces, primera generación, segunda generación y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los primeros derechos en ser reconocidos, van a ver ahí en lo que dice, ¿verdad? Son los derechos que tienen que ver. Un ratito. Dijo. Un ratito. Porque fue como se fueron, es el proceso en el cual se fueron reconociendo. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Dice, son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a la persona humana. Cualquiera de nosotros, presente hoy aquí o que están al lado de nosotros las personas, son condiciones y situaciones indispensables, reconocidas por un Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para el proyecto de una vida digna. Tiene que ver la alusión a los derechos de las personas y que tiene que ver con las condiciones mínimas para la satisfacción de sus necesidades básicas. O sea, por ejemplo, yo, una vivienda, a tener una vivienda, a tener acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por ahí un poco se va encaminando y se van organizando. Se supone que todas las personas tendríamos que tener el mismo derecho, la misma oportunidad para, por ejemplo, en este caso, la universidad dice, bueno, ahora ya es gratuita, bueno, eso mucho tiempo se reclamó, ahora se tiene arancel cero, son derechos que se van ganando. O sea, yo cuando estudiaba, si bien filosofía siempre fue un poco una de las universidades más, menos costosas, igualmente por los aranceles, digo, igualmente, como que se va ganando también en la medida que son reclamados o son garantizados y es un poco se va ganando ese espacio. Por ejemplo, en mi época un título de licenciado en psicología salía casi 1 millón de guaraníes. Estoy hablando de 20 años para atrás, inclusive hasta hace poco, hasta hace 8 años por ahí. 1 millón de guaraníes el título acá que ustedes van a tener cuando se reciban, ¿verdad? Emitido por el rectorado de la UNA. Hoy en día un título sale en menos de 100.000 guaraníes, entonces también hay personas que son visionarias y dicen, bueno, es un título, es un papel así tipo, ¿por qué tan caro, por ejemplo? Y bueno, hay una diferencia entre 100.000 y 1 millón, es prácticamente el 10%, ¿verdad? Y sin embargo, cuando nosotros sabemos a qué derecho tenemos y qué no tenemos, en la Constitución también dice el derecho de peticionar. Todos podemos pedir, el tema está en que la institución o el lugar donde lo pidamos digan o no. Hay cosas que se pueden dar de oficio, hay cosas que no. Dice una parte de nuestro material que son connaturales, con mi condición de persona humana. O sea, yo soy un ser humano, entonces tengo el mismo derecho que Joel como ciudadana paraguaya, que José Carlos, que Sofi, que Rocío, etcétera. ¿Sí? Los mismos derechos. También se habla, no somos personas físicas, están las personas jurídicas que también tienen sus propios reglamentos. Una persona jurídica es una SA, una sociedad anónima, por ejemplo, van a ver algunas empresas, dice tal cosa, entonces tiene ese SA y otras muchas características que tienen que ver lo que son las personas jurídicas. Un club, o sea, Club Cerro Porteño, Club Olimpia, Asociación Paraguaya de Fútbol, la Conmebol, la Champions, que ahora, o sea, esta cuestión de la europea, la UEFA,
son todas organizaciones jurídicas, ¿verdad? El sábado se juega la Champions, entonces, bueno, ellos tienen toda la organización, ellos cada año cambian, se va a jugar en Portugal, se va a jugar en Londres, ahora se va a jugar en París Saint-Germain, por decir, para la gente que le gusta el fútbol, ¿verdad? Entonces, todo ese criterio, ayer Olimpia jugó de local, el miércoles Cerro, o sea, ese intercambio, todo así parece muy, muy burdo, muy minucioso, las personas jurídicas regulan también toda su convivencia, por decirlo así. Tiene que ver, estos derechos apuntan aquí a tener una calidad de vida, y ahí ya nos relacionamos directamente con la psicología. Hablamos de calidad de vida. Imagínense ustedes, cuando yo les vaya pasando en la plataforma el tema de las tesis, un montón de investigaciones que hablan del ser humano. Joel es psicólogo, y ¿qué es lo que busca? Que su paciente o la persona que acuda a su servicio tenga una calidad de vida mínima. Ahí ya estamos directamente relacionados con la psicología, y el derecho no tiene que ver que sea niño, adolescente, persona adulta mayor, etcétera. También, entonces, cuando hace un ratito hablé de las necesidades básicas, bueno, y ahí acuérdense lo que estudiamos en el primer curso, inclusive tal vez en el cursillo de ingreso, cuando estudiamos la pirámide de Maslow, o sea, cómo yo puedo tener una calidad de vida. Digo, yo no sé, si yo me fuera junto a ustedes y le digo, ¿cómo te llamas vos? ¿Aruca es el nombre o está con un sinónimo? Mi reina, ¿cómo es tu nombre? Sí, Haruka. Haruka, como Juan. Ya, Haruka, si yo me voy junto a vos y te digo, mira, Haruka, yo quiero hacer un tratamiento contigo, solo que yo no tengo casa propia, vivo en alquiler, mi sueldo no me alcanza casi para la comida, hay veces ceno, a veces no ceno porque ya no me da, o como la comida a la siesta y mi hijo no se ponía a la escuela. Bueno, estamos hablando de necesidades básicas. Entonces, ¿qué nos plantearía la psicología en un caso en el cual las necesidades básicas no son cubiertas? Por ejemplo, acá en Paraguay, en la época de las inundaciones que viven, a veces nosotros tenemos digamos, no sé, depende de la creencia de uno, la bendición, o de tener por lo menos un dormitorio para cada uno, o en un dormitorio dormido 3, 4 personas, pero vemos, no sé, acá cerca, sobre Estados Unidos, acá en Bañado, acá en El Petit, a ver cómo se llama el otro barrio, El Petit y el otro Santa Ana, como una familia, 4 o 5 personas en una piecita, prácticamente no tienen un baño donde asearse. Entonces, ¿qué me dirías, Haruka, si yo me voy y te digo, esta es mi situación hoy, es mi realidad, ¿qué hago para sentirme bien? A ver, ¿qué me dirías? Yo creo que hay que analizar caso por caso. Yo sin falta tomaría ese caso y voy a ver la manera en la que esa persona pueda sentirse cómoda conmigo y también pueda pagar como pueda nomás las consultas. No, me refiero al costo, Haruka, me refiero a que yo te digo, yo quiero estar bien, pero no me siento bien porque no tengo ni dónde dormir o duermo en el suelo. O sea, estoy hablando porque nosotros también vamos a trabajar con personas que tienen carencias económicas, carencias de otro tipo, ¿verdad? Sí, José, un ratito, Haruka. Sí, José. Profe, respondiendo nomás a tu pregunta, yo primero que nada le guiaría a ciertos programas sociales que estén destinados justamente a poder cubrir ese tipo de necesidades y hablarle sobre sus derechos y que ella pueda acceder a esos beneficios. Sí, gracias, José. ¿Alguien más quiere opinar o preguntar o colaborar, por favor? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Andrea? Te escucho. Yo personalmente la atendería igual. Le diría que me den más algo representativo si es que quiere y le atendería. En ese sentido no. Claro, gracias, Andrea, por algo la persona ya se va junto a nosotros. Entonces, ¿qué hago? La psicología siempre nos da herramientas no es para buscar trabajo, sino como para encontrar trabajo, así un cambio de mentalidad, tipo, yo le digo mentalidad solución, mentalidad problema. Entonces ya está el problema, la situación, y yo buscamos, bueno, ¿dónde hay? No sé, no tiene internet, no tiene saldo, y bueno, a lo mejor ahí la señora que vive a tu lado tiene internet, puedes buscar, se pide trabajo, ofertas laborales. De algún lado tenemos que comenzar en el sentido, nosotros no le vamos a buscar seguramente el trabajo, porque esa no es nuestra tarea, ¿verdad? Sin embargo, darle a esa persona un poco de herramientas psicológicas, científicas, estamos hablando de derechos humanos
básicos, elementales: salud a la vida, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a que se le atienda en su salud, etcétera. Entonces, decía, la palabra calidad de vida dice como supuesto de realización de todos los derechos humanos, incluyendo derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, que contemple no solo los derechos, sino también las obligaciones o deberes de las personas para con las demás y con el Estado. Y lastimosamente aquí, no digo en forma negativa, sino en forma real, muchas personas no sabemos nuestros derechos. Por ejemplo, nosotros estamos terminando quinto clínica y muchas cosas tal vez no sabemos, no sé. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de hacer 30 horas de extensión y hay gente que llega al quinto y le faltan las 30 horas. Bueno, pero después ya tiene las 30 horas, pero no sabía que tenían que hacer, por decir, 5 actividades. Por decir, esa es nuestra obligación, porque el día que ustedes van a defender su tesina, si falta eso va a saltar, entonces no van a poder defender. Ya para cuando van a venir a pagar su arancel, le va a decir, no, ustedes deben extensión, o el tema de PPS, o tiene que pedir prórroga. A muchas personas les falta eso, lastimosamente, por esa cuestión de información, que a veces es bueno también que lo sepamos. Nosotros estamos hablando de nuestro rol de estudiante de psicología clínica. Entonces acá la institución es un poco una doble o es una corresponsabilidad. ¿Qué es la dignidad humana? A ver, ¿quién me puede decir? Fátima Larriel, ¿qué es la dignidad humana para vos? ¿Escuchaste hablar de esta palabra alguna vez? Y la dignidad humana según cómo se contemple, profesora. Sí, ¿cómo sería una de? Sí. Y por ejemplo, si vamos a hablar, ya que se tocó el caso específico del aborto libre en Cuba, no puede ser parte de un plan nacional de salud que dos personas entren vivas a una clínica, una se quede muerta y la otra salga viva. El ser humano tiene dignidad humana desde el momento de la concepción, ¿verdad? Si vamos a hablar de esa parte de la dignidad humana, entonces yo no puedo llamarle Plan Nacional de Salud al asesinato. Dignidad humana también, de repente cuando vemos a la vuelta a mi trabajo hay una señora, obviamente ella no está bien de la cabeza, y todos los días le echan de un lugar donde ella lleva su colchoncito para dormir. Lo que habría que hacer con ella es buscarle un lugar, llamar a la... Bueno, es que nadie hace caso porque nadie tiene lugar. Ese también es el problema. Esa es nuestra realidad nacional. Uno pide socorro a los hogares de ancianos y te dicen que no hay lugar. Dignidad humana yo creo que es todo aquello que mire hacia el bienestar de una persona en todos sus aspectos. Bienestar psicológico, bienestar físico, bienestar económico también. Sí, es que vamos a referirnos al momento en que estamos nosotros ahora, ¿verdad? Lo ideal pues sería que todos los habitantes de un país tengan un bienestar básico, ¿verdad? Que no estén algunos, no sé, comprándose, voy a decir cualquier cosa, comprándose un zapato de 15 millones y otros no tienen una zapatilla. Para mí, por lo menos, dignidad humana tiene que ser el bienestar de la persona, que tenga acceso a la salud, a cualquier tipo de intervención, por ejemplo, que no tengamos que andar haciendo polladas y hamburgueseadas cada vez que el costo del tratamiento, como pasó ahora con el COVID, que cuánta gente tenía que hacer pollada para cubrir el medicamento de su familiar. Eso sería un buen inicio para llegar a cierto nivel de dignidad, que las personas tengan un empleo, aunque sea un mínimo empleo, pero que tengan acceso a la educación. Ay, Dios mío, tantas cosas que nos hacen falta, pero por ahí vamos, ¿verdad? Claro. Gracias, Fátima, y sobre todo, yo digo, ¿cuál sería, por ejemplo, Joel, sí, adelante.
Joel y después José. Sí, yo lo que quería nada más aportar también a lo que dijo la compañera Fátima. Creo que muchas veces también es difícil que cuando pensamos en dignidad pensar en una sola cosa, tipo sí o sí pensamos en un conjunto de cosas que deben estar garantizadas y varias cosas de las que mismas que había mencionado también Fátima. A mí me parece importante enfatizar el hecho de ser una persona que acceda a educación, que dentro de todo pueda formarse, realizarse, trabajar en lo que quiera, que tenga básicamente salud garantizada, la decisión de, vamos a decirle, poder vivir su vida plenamente, creo que entra en el conjunto de la definición de lo que hablamos de dignidad y creo que a partir de ahí sí seguro se van a ir desglosando varios derechos y derechos que realmente así son varios, tanto garantizados a nivel nacional como internacionalmente, pero más o menos por ahí creo que iría el concepto de dignidad. Gracias, Joel. José Carlos. Sí, pero eso sería algo inherente, es algo inherente al ser humano, como dijo la compañera, desde la concepción, pero eso está acá, en nuestra Constitución Nacional está eso, y no en todas partes está dictado de esa manera, por eso es que en otros lugares se habla de un plan nacional en cuanto al aborto y demás cuestiones, porque hay que tener en cuenta un caso también, o sea, qué pasa con las niñas que son abusadas y se quedan embarazadas y se les obliga a ser madre, o sea, se les hace pasar todo un proceso de sufrimiento y se les pasa de la infancia a la adultez. O sea, hay cuestiones que como seres humanos tenemos que todavía ir dialogando, conversando y consensuando, porque al fin y al cabo todos los derechos es un consenso. Ya, gracias, José. Acá dice, como quiera que sea el elemento que nunca puede faltar en la definición de los derechos humanos es la idea de la dignidad humana. Es que es un valor, así como dijo José Carlos, inherente a todo ser humano. Somos seres humanos y desde que somos concebidos ya somos seres humanos, entonces tendríamos que tener una dignidad mínima por lo menos. Tiene que ver con la capacidad natural de libertad, con responsabilidad y del principio de igualdad, ambas características propias por naturaleza, desde su nacimiento en algunos casos, ¿verdad? Y desde su concepción con limitaciones en otros casos, ¿verdad? Según hay cosas que el que no nació todavía, si bien ya tiene derecho, por ejemplo, todavía no tiene un nombre y apellido, por ejemplo, alguien le quiere hacer un legado de herencia, por ejemplo, dejar un inmueble, no sé, un legado. Mientras la persona no nace, todavía no nació, porque no tiene todavía nombre, no tiene todavía justamente uno de los derechos básicos que es la identidad. Después de nacer va a tener un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento e imagínense, en mi época sacarse la cédula que tiene que ver con la identidad legal se hacía generalmente, no hacían o no pedían o se exigía para entrar en el colegio, o sea, terminamos el sexto grado y teníamos que tener la cédula para entrar en el colegio. Hoy en día prácticamente al nacer el bebé en un hospital público o privado ya hay una oficina del registro civil donde ya se le registra, valga la redundancia, a esa persona que nació. Entonces ahí se va anotando los datos, el padre, filiación, que tiene que ver quién, si es la mamá, el papá, y ya se les pide un certificado de nacido vivo, posteriormente el certificado de nacimiento, y con eso ya se puede sacar la cédula. Muchos de ustedes han de tener su cédula de bebé, cosa que en mi época ocurría solamente aquellos que iban a viajar se sacaban la cédula. Nadie tenía cédula todavía, digamos en la primera infancia, ¿sí? Entonces la dignidad humana entraña no solo la garantía negativa de que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, sino que se supone que también la afirmación positiva del pleno desarrollo de su personalidad de cada individuo, de cada persona. Imagínense, desarrollo de su personalidad, que ahí nosotros en psicología estamos ahí tocando psicología evolutiva 1, 2, 3, 4, porque es la persona que va desarrollando su personalidad, su estructura, su dinámica, que estructura y dinámica vamos a hablar en otro momento, pero que ustedes también que ustedes ya lo manejan perfectamente. En pleno desarrollo de la personalidad implica, a su vez, de un lado, el reconocimiento de la total autodisponibilidad sin interferencia o impedimentos externos. No puede depender de nadie que yo tenga todo lo que tendría que tener como ciudadana paraguaya, etcétera.
de las posibilidades de actuación propias de cada persona, de otro, autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la razón humana antes que una cuestión tipo que dada por la naturaleza, no depende de que llueva, que no llueva, que haya un sismo, etcétera. Entonces, concluyendo esa parte, dice que los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas, exigibles en todo momento y lugar. Así de simple. Son por lo tanto anteriores y superiores al Estado, el cual no los otorga, sino que los reconoce. No es que a mí el Estado paraguayo, porque bueno, me reconoce que yo puedo trabajar acá en la facultad, es mi derecho, y bueno, entonces, así como ustedes son alumnos de una universidad pública, es derecho también de ustedes. Y por lo tanto es el principal obligado a respetarlos y garantizarlos, y el Estado como respeta y garantiza, y a través de sus instituciones. Entonces, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Uno es que son universales, porque le pertenecen a todas las personas en cualquier tiempo y lugar. Hay derechos que puede tener, no sé, si Joel tuviera un hermano, por ejemplo, de 10 años, él a lo mejor tiene 20, 22, es lo mismo. Si fuera hombre o mujer, lo mismo. Si fuera adulta mayor, lo mismo. Son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios. Todos los derechos humanos están relacionados entre sí y forman un sistema armónico, independientemente de que unos lo puedan tener énfasis en derechos individuales o colectivos. Son indisolubles. Pónganse ahora la guerra que se está haciendo allá con esos países, por ejemplo. Bueno, entonces ahí no es que así, bueno, acá pueden tirar las bombas, pues imagínense esa concepción humana de matar así a seres que están, no sé, estamos en nuestra casa, vienen y nos tiran una bomba, como ya pasó varias veces con la humanidad. Son irrenunciables e imprescriptibles, por lo tanto representan un estatuto personal mío, que sigue a la persona donde quiera que se encuentre y no puede ser obligada a renunciar a ellos en ninguna circunstancia. No es que yo digo, yo renuncio a mi derecho a la identidad o a la educación, y en mi lugar que entre nomás José Carlos en la facultad, por decir, estamos hablando así en forma general. Tiene que verse con el territorio, o sea que si yo estoy del lado del departamento de Alto Paraná, yo cruzo ahí el puente de la Amistad y yo estoy en territorio brasileño, ahí ya hay otras leyes que tengo que cumplir. Por ejemplo, el tema de ponerse el cinturón, cuestiones municipales, cuestiones reglas de tránsito, y la gente dice, vamos a poner el cinturón para que no nos multen, y en realidad el objetivo del cinturón es proteger la vida de las personas. Inclusive a veces se le llevan niños adelante, que está prohibido, y bueno, y ya sucedieron muchos accidentes lastimosamente. O sea, tiene que ver con el cuidado también y la posibilidad de que esa persona tenga lo mínimo para hacer su vida. Otras características, son inalienables e inviolables, de la misma manera en que nadie puede renunciar a sus derechos, mucho menos pueden ser violentados, pero cuando ello ocurre, el Estado debe asumir las consecuencias en términos de responsabilidad, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Hay, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, acá, cuando estaba el Panchito López, que se quemó con unos cuantos chicos adentro, bueno, entonces el Estado paraguayo es denunciado por los familiares y se denuncia al Estado paraguayo ante estos organismos internacionales, como la OIT para el trabajo, o sea que como que cada institución supranacional por encima del Estado también conoce toda esta parte, o le compete, perdón. No son derechos suspendibles, salvo de manera excepcional y temporal en circunstancias muy especiales, o sea que yo no puedo regalar, no puedo prestar, cada uno de nosotros tiene derecho a lo mismo. Después hablo ya de cuál es la clasificación, como les decía, ya por la Revolución Francesa, 1789, entonces se pronuncian los derechos civiles y políticos, llamados también de la libertad, fueron los primeros en ser reconocidos. Acuérdense que en esa época habían esclavos, eran como mercancías, mercaderías, bolsas de papa, por decirlo así, se les mataba, se les vendía, se les explotaba. Entonces, estos derechos tienen como finalidad la protección de la libertad, la seguridad, la integridad física como moral de la persona. Se pueden citar las... Profe, ¿Sí? una consultita. ¿Por Sí. qué hay sectores de la sociedad, por ejemplo, ya que mencionaste que se le puede denunciar al Estado paraguayo, por qué hay sectores que no denuncian ciertas violaciones de sus derechos? Y mira que José Carlos, y tiro la pelota en la cancha de esa institución, mi rey, no te puedo decir porque podemos hablar de muchos casos, pero casos específicos en este momento no tengo en la mente, pero eso ya le corresponde. O sea, si vos sos, por ejemplo,
Sí, Las personas trans, por ejemplo, que no tienen acceso ni a la educación, al trabajo o a la salud pública y se están dedicando a la prostitución y demás cuestiones que realmente les deshumanizan y su integridad humana muchas veces se ve quebrantada. ¿Y por qué, por ejemplo, ellos no sé, o sea, ese sector de la sociedad, por qué no denuncia, por ejemplo? sí, primero que o sea una discriminación directa, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Paraguay todavía, ¿verdad? La cuestión de la identidad tiene que ver con ser hombre o ser mujer, por lo menos en otros países, eso ya fueron tal vez adaptados, cambiados, matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, acá en Paraguay todavía. Entonces, yo lo que creo, desde la psicología, nosotros un poco infundir un poco esa cuestión de, bueno, y se tiene que asociar, tener un grupo, una sociedad, y así, tal vez, no sea, o sea, tal vez así sí, porque creo que yo como Cecilia o Carmen Cecilia Garceteva, yo violada en algunos derechos a nivel de Estado, en como decir la identidad, la educación, la salud, porque por esa cuestión que yo tengo, no sé, o soy trabajadora sexual, o porque soy trans, o porque soy travesti, al final nadie tiene derecho a menoscabar a nadie por su opción sexual. Eso es una cuestión que creo que ya puede no gustarme, puedo ser homofóbico, todo lo que quieran, solo que si yo estuviera, si vos, José, y yo estuviéramos como policía en identificaciones de la Policía Nacional, a la redundancia, y se va una persona y se quiere reconocerla, no sé, a mi hijo, a mi sobrino, algo así, y bueno, son derechos inalienables y no tendría que ser así, no tendría que ser así. Nuestro otro punto después de estos derechos humanos son la parte del sistema de sexo-género que tiene que ver con el abordaje patriarcado, machismo, micromachismo, etc. Y digo una cosa, José Carlos, por lo que preguntas. Yo, mujer, me voy a identificaciones hoy o mañana y me dicen, ¿usted es casado o soltera? Soy casado. Bueno, y trajo su certificado de matrimonio, no traje. Pero yo no quiero que figure mi apellido de casarme, usted tiene que saber porque usted, entonces el mismo oficial o la oficial te dice no, es obligatorio, y en realidad el Código Civil hace mucho y ya dice que es opcional, porque entonces también, porque también los varones podrían poner, porque también es una opción, es una elección, por decirte más gente, así que no tiene nada que ver con ese grupo de la población desprotegida o discriminada. Igualmente hablamos o manejo la información o prejuicios o estereotipos que al final son institucionalizados de alguna manera y bueno, y son una forma de no emitir o reconocer los derechos que le corresponden por ser un ciudadano acá de la República del Paraguay. No sé si te contesto, José, o querés decir más algo. Sí, pero eso claro dentro de todo. Por eso también, José, por ejemplo, había un grupo, una amiga que trabajaba, una fundación que se llama, no sé si está todavía vigente, algo, a ver, Tata Indú, algo era de la Tata Indú y le faltaba una palabra en guaraní. Ellos, por ejemplo, trabajaban, ella estaba en el grupo de psicólogos que justamente le daban atención psicológica, contención a este grupo, trabajadoras sexuales, travestis, etcétera, porque al final vamos a ser un poco así tipo niñandeo, o sea, ni nosotros muchas veces no tenemos acceso a una psicoterapia, a un tratamiento psicológico. Y bueno, hay personas que están realmente siendo muy vulneradas en su dignidad, la palabra que estamos hablando hoy, entonces tampoco, menos acceso. Entonces, ¿cómo yo salgo de ese círculo en el cual, no porque yo sea, por ejemplo, una trabajadora sexual, tienen derecho a abusar de mí? O sea, una cosa, como que parecía ¿cómo se le va a abusar a una prostituta? Dicen muchas personas, y bueno, se supone que son personas adultas, hacen un trato, no sé, y entonces en la práctica sexual tendrían que haber un código, una ABC. Me parece muy burdo, sin embargo, es así. Mujeres que dicen y denuncian que sus maridos, cónyuges legalmente casados, son también abusadas sexualmente por sus maridos. Y entonces dice, ¿cómo porque tu marido te va a violar? Y bueno, y sí le violó porque fue contra su voluntad, cuando ella no quiso, cuando ella no pudo, cuando ella no quería y como él quería, etcétera, etcétera. Entramos en su mundo de la dignidad donde no nos enseñan o no sabemos muchas veces qué es lo que había sido estar dentro de lo naturalmente violento o normalizamos un poco la violencia, ¿sí? Entonces, estos derechos tienen, como dice, la finalidad, los civiles y políticos, la protección de la libertad, la seguridad, la integridad física, moral de la persona. Ejemplo, derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser tenido en estado de esclavitud o servidumbre. En Paraguay,
no sé, a lo mejor ustedes eran niños o niñas todavía, estaban los famosos criaditas o criaditos, los famosos estos soldaditos que se le tenía como empleada doméstica a full 24 horas y no se le pagaba sueldo, a veces era a cambio de que se le mande a la escuela, que al final ni siquiera se le mandaba. Y eso está, si bien se cuidan más la gente, está casi todavía institucionalizado. Hay textos a nivel nacional digo, que hablan del criadazgo, etcétera, o de otras cosas. Derecho a la libertad y seguridad de la persona, incluido el derecho al debido proceso, el derecho a la integridad y a la inviolabilidad del hogar, de la correspondencia, hablando ya de Cuba, ¿verdad? Hasta cierta época, en Cuba, por ejemplo, ellos no podían recibir, ya había internet, todo, ¿verdad? Pero no se podía recibir correo, esas cosas estaban todas vedadas por el Estado y controladas por el Estado cubano, ¿verdad? Hoy creo que ya no, que yo sepa ya no, porque hablan de correspondencia. En la época de la dictadura se menciona que las correspondencias eran todas revisadas, que quién enviaba o vos a quién le enviaba, y por ahí se hacían otras cosas como la tortura, muertes, etcétera. Derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia, de religión, no poder leer ciertos libros, no contactar con ciertas personas, que hasta ahora de alguna forma eso, hay personas o grupos de personas que de alguna forma lo practican. O sea que si yo hablo con Joel, o porque Joel es, no sé, o José como estudiante, es como que ¿por qué vos hablas con ellos y ellos, o sea, el mismo grupo a veces se los discrimina también, cuando dice que tenemos derecho a la libertad, a la opinión libre, etcétera. Libertad de opinión, de conciencia, de religión, antes de la Constitución del 1992, que es la vigente. Paraguay en su preámbulo decía que era católica, apostólica, romana. Hoy ya se dice que hay libertad de cultos, para que vean un poco el cambio del pensamiento, por lo menos, ¿verdad? Derecho a la libertad de opinión, expresión del pensamiento, libertad de reunión, asociación, a participar en conducción de asuntos públicos, el derecho a elegir y ser elegido. Por ejemplo, Andrea puede ser que sea presidenta del centro, acá es estudiante de la facultad o de su curso, y ese es su derecho, y todos tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades que tendríamos que tener. El derecho a pedir o a demandar la autoridad pública, que es lo que hablamos hace rato. O sea, si se comprueba un maltrato institucional, no sé, de IPS, de donde sea, se supone que uno también puede reclamarlo. Esos son los derechos civiles y políticos que fueron los primeros en aparecer. Los segundos en ser reconocidos fueron los derechos económicos, sociales y culturales, llamados derechos de la justicia o de la igualdad. Tiene como finalidad garantizar el bienestar económico, una justicia social real y progresiva, y el acceso de todos a la cultura del cuerpo social, estrechamente vinculado con los derechos de los trabajadores, aspiran a la distribución de los beneficios del progreso y el desarrollo. Su reconocimiento expreso nacional e internacional surge como respuesta a demandas sostenidas y costosas de los trabajadores y sectores desprotegidos de la sociedad. Porque tenemos, por ejemplo, piensen ustedes, chicas y chicos del quinto primera, un Ministerio del Trabajo, justamente, pero de alguna manera el Estado, ¿cómo va a proteger, regular o regularizar, proteger? Por ejemplo, hay un sueldo mínimo, por más que sea poquísimo, un salario legal vigente mínimo, que ustedes se van a una cooperativa, se van a la ANDE, dice salario mínimo legal tanto, ¿no sé? Entonces se supone que eso es lo mínimo que me tendrían que pagar a mí si me fuera a trabajar, Rocío si se va a trabajar en tal parte, y ahí dice horas mínimas de trabajo tanto. De alguna forma se regulan ciertas cosas mínimas que después también se van complementando con otras alternativas, ¿verdad? En las cuales a través de las instituciones o privadas o públicas también se buscan garantizar, digamos, el bienestar. O sea que si van a escuchar, por ejemplo, en Paraguay, un tiempo, por ejemplo, los coreanos, la cultura coreana que viene a instalarse, no lo digo en forma negativa, que tenían esta cuestión de las ropas, las tiendas, gente que cosía, ¿vale? Y trabajaban tipo 24 horas, 12 horas, así, tipo sin descanso, y bueno, y le pagaban tipo lo que le querían pagar, y nunca nadie decía nada. McDonald's, que está acá cerquita de la facultad, yo tenía una nena de una estudiante del quinto también, que ella trabajaba, creo que cuando eso le pagaban 12.000 la hora, y ellos solamente podían trabajar 4 o 5 horas, no sé si eso está vigente hasta ahora. O sea, ella hacía en un día, sacaba así tipo tanto, pero más de eso uno no podía trabajar. Excepcionalmente, si por ejemplo alguien se enfermaba o no iba a poder comunicar ahí, y bueno, y le podían reemplazar, pero solamente así, pero como que había un mínimo y hasta ahí nomás. O sea, tampoco
le permitían trabajar, creo que eran 6 horas en ese momento. ¿Y por qué digo esto? Porque había gente que, por ejemplo, no sé, iba a venir acá a la facultad y entraba a las 8, por decir. O sea, ¿será que yo no puedo trabajar hasta las 4? Porque así iba a ganar un poquitito más, en vez de 60.000 por día, iba a ganar 80 y ya le quedaba en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, lo que esta niña me contaba, que es alumna, cuando eso fue alumna, hoy es colega, ella decía que no les permitía tener sindicatos, porque como una multinacional, tipo, le hacían firmar una cartita ahí que decía que si ustedes hacen algo así, tipo directamente ñañemos en baiteta, esa onda. Y si por ahí querían algún intento, porque al final siempre se enteran otra vez, ¿verdad? O quieren hacer alguna gestión. No sé si hasta ahora, ¿verdad? Pero eso era, y eso, estamos aquí de 1992, la Constitución, o sea, los sindicatos ya estaban los reconocidos antes. Lo que con la Constitución del 92 se aprobó o se promulgó es que las instituciones públicas también podían sindicalizarse. Antes, en la época de Stroessner, no se podía hacer eso. Y bueno, y como supuestamente una institución multinacional, así Nambrena, luego de vanguardia, y al final es lo que me dijo la nena, y por lo menos yo todavía nunca escuché sindicato de funcionarios, empleados de McDonald's. Pero podemos averiguar, estoy tirando nomás y cosas bien prácticas, ¿sí? Entonces, tiene que ver con los derechos protegidos. Nosotros como psicólogos todavía, con esta ley, ya lo dijo la profesora Noris el lunes pasado, no tenemos todavía un honorario profesional, ¿cómo sería? Una tabla de honorario profesional mínimo, básico, no tenemos todavía. Por ejemplo, en derecho, los abogados, si por ejemplo alguien me contrata para trabajar en un expediente, en un caso, y la persona dice, por ejemplo, que el que pierde con costa, o sea, el que pierde tiene que pagarle al otro, igual al abogado a la otra persona o de la otra persona. Pero, por ejemplo, la persona no paga y en el expediente el profesional mete lo que se llama cobro de honorarios. Entonces, la persona o las personas que están litigando judicialmente tienen la obligación de pagar y es ante ese juzgado competente. Entonces, como que hay otra forma de regularizar el cobro de honorario profesional, que en nuestro caso, una realidad nuestra es que nos cuesta mucho porque tampoco no nos enseñan a manejar el tema de nuestro honorario. Una persona hoy puede decirle, bueno, ¿y cuánto cobra Cecilia? Bueno, yo puedo cobrar 250 por sesión, puedo cobrar también 100, como dice Haruka, o creo que Andrea, lo creo que dijeron, ¿verdad? O Fátima, le podemos cobrar, sí, le podemos cobrar un 50. Acá en el consultorio comunitario se cobra 18.000 porque se supone que es un costo hospitalario. Acá en clínicas, acá en Sajonia, donde solemos también trabajar nosotros, como institución, no se cobra nada porque se trabaja solamente luego con pasantes, como hospital, escuelas, inclusive desde la psicología. Entonces, la persona cuando te dice, yo quiero hacer, pero no tengo plata, y bueno, y andate en tal parte, o acá en el consultorio se cobra en la facultad 18.000, y si no tiene para pagar no se le cobra. La persona manifiesta y no se le cobra. O sea que porque no tenga para pagar, no va a hacer el tratamiento, el proceso, la evaluación, que a veces les piden en la escuela para los niños, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si alguien quiere preguntar o decir algo, por favor. No todo es legal, o sea, todo nos toca un poco así, y nos viene a nuestra vereda de la psicología. El último, mientras alguien piensa en hablar o compartir algo, dice, el último que se fue reconocido se llama el derecho de los pueblos, porque es el de la tercera generación, el de los más nuevos. En los años 70, la aparición de nuevos problemas sobre los cuales la humanidad ha abierto un amplio debate, da origen a un tercer punto de grupo de derechos humanos, llamados también derechos de la solidaridad. Entre ellos podemos citar los siguientes: derecho a la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, las cuestiones indígenas, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a la democracia, derecho a la integración, derecho a recibir y producir información equitativa, a un ambiente sano y derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de integración, se hicieron las cumbres. Nosotros tenemos el tema de Mercosur, una cuestión regional. En Europa también se tiene, imagínense que en Europa creo que avanzaron un chiqui más, inclusive tienen una sola moneda en común, que es el euro, que podemos decir que está bien o está mal. Yo esa parte economía no manejo. Bueno, y acá tenemos como que cada país tiene, que puede estar bien o puede estar mal. No estoy, solo describo las características económicas con las cuales nos estamos manejando. Ellos unificaron la moneda porque de alguna forma, evidentemente creo, ¿verdad?, le es más beneficioso manejarse de esa forma. Y por eso tenemos el tema de la integración, de la regionalización de los países, hasta los cambios de horas
aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Por ejemplo, me habían dicho unas personas que trabajan en las fronteras, tanto del lado brasilero como del lado del Chaco, que cuando se hizo este asueto del lunes 2 de mayo, que bueno, que hubo muchas críticas porque como que así muy sobre la hora, o sea, no estaba dentro de nuestros feriados ya tipo aprobados a nivel, así como cuando nos pasa nuestro calendario académico, ya sabemos cuándo vamos a rendir y todo eso, por lo menos de cuándo a cuándo, y eso saltó así creo que esa semana antes, entonces como que crea muchas pérdidas millonarias, aunque nosotros tal vez ni siquiera me importa a mí, y bueno, se quedan varados un montón de camiones, mercaderías que se pierden, tanto los que salen, los que entran, porque hay instituciones que al ser un asueto, sea un feriado, no funciona. Y el cambio de hora, le decía, bueno, nosotros cambiamos, muchas dice, no vamos a cambiar más la hora, pero resulta que esta es nuestra hora normal de siempre, y bueno, pero si cambia Argentina, en unos 2, 3 días, 5 días, una semana estamos igual, y bueno, pero si fueran 2 o 3 horas ya complica mucho, porque la frontera ya en donde uno se abre, el otro ya se cierra, y genera un montón de, por decir así, estancamientos también del tema del comercio y todas esas cosas. A ver. Y dice, entonces, derechos humanos, un poco hasta ahí, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver como Estado paraguayo, no sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre el Estado y el gobierno. ¿Sabe alguien decirme eso, por favor? La diferencia entre Estado y gobierno. Pueden googlear si quieren sus teléfonos ahí, ¿sí? Sería que el Estado es algo que queda, digamos, no pasa de moda, sin embargo el gobierno sí, o sea, hay un periodo de gobierno y eso culmina y ¿qué hay? Sí, cerquita, sí, tío José, gracias. Camila, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. El Estado, según tengo entendido, somos todos, no solamente nuestros representantes, nuestras autoridades, y el gobierno sí, ahí entrarían esas personas. Gracias, sí, gracias Camila. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiera colaborar? Profe, sí. Sí, Sebastián. Yo suelo concebir un poco al Estado como la entidad institucional que representa a todos, mientras que el gobierno sería ya el círculo de partidarios, por ejemplo, que van a manejar esa institución que nos representa a todos. Ya. El gobierno sería la parte que realmente hace las diligencias a partir de esa institución, pero es cambiado tras las fechas, ¿verdad? Mientras que la institución, la entidad institucional queda, la que nos representa a todos. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más? ¿Alguna niña, chica, adolescente, señorita? ¿Escucha una voz femenina? También, aparte de Camila. El Estado paraguayo, en este caso, es independiente desde 1811, festejamos, o sea, hace ya casi 10 años ya de nuestro bicentenario. Entonces, ese es el Estado paraguayo, y como dijeron algunos de ustedes, se maneja, se mueve, se representa a través de los poderes del Estado, es lo que dice nuestra Constitución. Por eso tenemos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que son los órganos que tienen la potestad para hacer todo lo que tengan que hacer como Estado paraguayo. Entonces, esos tres poderes, como que son como cuando hiciéramos una investigación, es como que la operativización del Estado, ¿sí? Del Estado paraguayo, a través de sus órganos. Representaban tres poderes del Estado. Y cuando hablamos de políticas públicas que tienen mucho que ver con nuestra profesión y sobre todo con la psicología clínica, que trabajamos por el bienestar, por la calidad de vida de las personas, tenemos, por ejemplo, pregunta, ¿por qué un ministerio de la niñez y no hay, no sé, un ministerio del adulto mayor, por ejemplo?
porque hay un Ministerio de Hacienda, porque hay un Ministerio de la Salud Pública, porque hay un Ministerio de Educación y Ciencia, que para que vean también que se fue ayornando, bueno, cambió antes de la Educación y Cultura, ahora es Ciencia, son hasta ahí. Entonces, el gobierno paraguayo está representado por el Poder Ejecutivo, que lo gobierna el presidente de la República de turno, según la Constitución, dura 5 años, y sus carteras son los ministerios que ya sabemos, ¿verdad? Que de la vivienda, como que una forma de canalizar un poco las oportunidades que nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, ¿por qué hay una Senavitat, un Ministerio de la Vivienda? Porque hay ya les dije, el MEC, que garantiza la educación pública gratuita. El MEC habilita nuestros títulos de nosotros, los universitarios, una forma de controlar y ser un organismo contralor. El Ministerio de la Mujer es el órgano rector de todo lo que tenga que ver con las políticas públicas del cuidado de la mujer. Del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, donde hoy tuvimos la oportunidad de estar con algunos compañeros de ustedes, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo está el presidente de la República y sus ministros a través de sus ministerios. Es el gobierno, y el gobierno es el que cambia. Y el presidente, por supuesto, tiene la potestad de cambiar a sus ministros, que van a ver los cambios que suelen haber, etcétera, etcétera. En cambio, el Poder Legislativo y Judicial también tiene sus autoridades, que son también colegiados, colegiaturas, que también tienen su tiempo de duración. Solo que el Estado es concebido, es como que tuviera tres patas, entonces cada uno hace su trabajo. El legislativo, el tema de las leyes, la vigencia, por eso dice, ahora tiene que vetar el Ejecutivo, que esto, que lo otro, es un procedimiento que está todo estructurado. Entonces, el gobierno a quienes nosotros le podemos elegir a partir, de los 18 años, tenemos derecho al voto y somos nosotros los que elegimos y esos son nuestros representantes. Y es una lista. Antes había las listas sábana, ahora se bloquean los cargos, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno es el que está de turno a través de sus ministerios y sus representantes, sus carteras del Estado, y el Estado paraguayo es el que asume como tal. Solo que, por ejemplo, el presidente de la República, si en este momento viniera un tratado internacional, no sé, por ejemplo, pónganle ustedes del sistema de protección a la niñez, por decirlo así, con todas estas cuestiones del abuso y esas cosas. Entonces, el Estado paraguayo dice, firmó un contrato, un convenio, se comprometió a. Entonces, el Estado paraguayo se compromete por 20 años a crear instituciones, organismos para la prevención del abuso sexual infantil, por decir. Y claro, entonces, el presidente, ahora que está en vigencia, entonces él tendría que buscar los mecanismos, los dispositivos, la forma de operativizar estos controles y después va cambiando así sucesivamente. No sé si se entiende, pero esa es la diferencia. Y el Estado paraguayo, cuando alguien dijo somos todos, el Estado paraguayo tiene un límite. ¿Quién sabe cuánto mide nuestra República del Paraguay en kilómetros? ¿Me pueden decir rápido, por favor? Si a los 1 minuto me dice, ya le dan un puntaje extra. A ver, ¿cuánto mide el Paraguay en kilómetros cuadrados? ¿Quién se recuerda cuando te dan las cuentas? Exacto, no sé, profe, pero 460 y algo mil creo que era. 406.750. Sí. Yo no me acuerdo bien, puedo equivocarme, pero era ahí. Entonces, nuestro Estado paraguayo, imagínense así un segundito en sus cabecitas, el mapa del Paraguay, y ese es nuestro límite. Entonces, ese es el Estado paraguayo. El Estado tiene que tener un territorio que nosotros sabemos así de que dibujamos en la escuela o vemos así en las fotos, o vemos ahora del tema de internet que podemos ver, ¿verdad? Que uno baja así, se ve como la tierra y se ve ahí Paraguay, si bien no está marcado así como nosotros dibujamos el mapa, y esa es la representación geográfica. El Estado tiene que tener un territorio, y quienes están bajo esa gobernación, por decirlo así, todo lo que habitamos aquí en la República del Paraguay, dentro de esos 406 kilómetros. Si yo me fuera ahora, que todo el mundo se va a Nanagua, a Puerto Elsa, a traer la mercadería, bueno, hasta Puerto Elsa es Paraguay. Si uno cruza ahí el Pilcomayo, aunque esté seco, ya es la Argentina, ya no estamos en el Estado paraguayo, estamos en el Estado de la República Argentina. Si nos fuéramos acá por Ñembucú, cruzamos ahí el puente Añacuá, Encarnación, y ya estamos también del lado argentino. Entonces ya es el Estado, ahí termina.
todo lo que estamos dentro del territorio, bueno, tendríamos que tener todas las garantías mínimas, etcétera, etcétera, para trabajar, para vivir, para comer, etcétera, etcétera. Y una diferencia muy importante que dice la nación paraguaya, si ustedes vieran, dice en otras definiciones más metafóricas, dice que es la nación paraguaya, y es, dice, el alma de la raza, dice un autor, ¿verdad? Creo que es Manuel Domínguez. ¿Por qué? Porque si Joel, vos, Joel, ¿te gustaría hacer una beca en el extranjero? ¿Te gustaría? Obvio. Obvio, ¿dónde, José? ¿Dónde, Joel, perdón, dónde? Y ¿Dónde? realmente, no sé, cualquier país de Europa, vamos a decirle No, no, dime cualquiera, decime dónde, si de vos dependiera, ¿dónde te querés? o España. Alemania. Alemania, España. A ver, Sebastián, ¿vos dónde? Yo en España, profe. España, ok. Entonces, si Joel se fuera a Alemania, ¿por qué no el año que viene, 2023? En esta época ya estaría estudiando un posgrado allá, y Sebastián también en España. Hagámonos también los planes y metas personales, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ser parte de la nación paraguaya, que si bien no están dentro del territorio de la República, de esos 406, tienen toda la cultura y el bagaje de la nación paraguaya, y esa es la diferencia. O sea, todos los paraguayos que viven en otros lugares del mundo, y en todos los lugares del mundo hay paraguayos, entonces ellos también forman la nación paraguaya, porque puede ser que estuvieron algún tiempo, se criaron acá o son hijos de paraguayos, y bueno, y tienen toda nuestra cultura, ¿verdad? Toda nuestra cultura, la comida, no sé, la música, el guaraní. Dicen algunas personas que, bueno, que están en otros países cuando escuchan el himno, que cuando juega Paraguay, que el albirroja cochemo pirimba, y bueno, es porque entiendo que con su identidad es de Paraguay, ¿verdad? Entonces, esa es la nación, y el Estado está, todos los que estamos aquí, y sabemos también que dentro de nuestro territorio hay personas que son extranjeras, pero mientras vivan acá, ellos se rigen por la ley de Paraguay, no se pueden regir. Mi país no es así. Los menonitas que vinieron, que siempre me preguntó cómo se instalaron esta gente ahí en el Chaco, ¿verdad? Hace más de 60, 70 años hicieron un imperio ahí de la gente de Trébol y todas estas cuestiones de la leche. Realmente muy laboradores esta gente, porque es un territorio bastante difícil. Entonces ellos algunas cosas hacen, ¿verdad? Pero ellos tienen la obligación de respetar la ley, las leyes paraguayas. Ellos no se pueden abstraer. Nosotros con un grupo en el 2016 nos fuimos ahí en el Hospital Psiquiátrico de Filadelfia, que tiene así como la particularidad de un seguro privado, y era prácticamente solo para ellos, así un poco exclusivista y elitista, pero como ellos es como un hospital privado, bueno, entonces hasta ciertas cosas no se les puede también pedir, ¿verdad? Es como que yo fuera asegurada de la costa, del shopping, del británico. Entonces, bueno, ¿quién tiene derecho? El que es asegurado, el que paga su cuota. Inclusive si sos asegurado y no pagas tu cuota, ya no te dan ningún servicio. Entonces quiero ir dejando hasta aquí por hoy. Si hay alguna pregunta, consulta, por favor. Para mí no, pero es súper claro. Súper claro. Y no sé, algún comentario que quieran hacer, si les parece que tiene que ver los derechos humanos en la psicología, sobre todo acá en la psicología clínica. Profe. ¿Sí? Yo creo que tiene mucho que ver en el respecto justamente de la dignidad humana, de ese desarrollo de ese ser humano, ¿verdad? De garantizar que sea, qué sé yo, justo, próspero, que se pueda desarrollar libremente en todos los aspectos, tanto en lo social, en lo psicológico, en lo biológico. Y en Paraguay, al menos, haciendo una crítica constructiva, creo que estamos en proceso. Nos falta muchísimo, pero de que alguito hay alguito. Claro, estamos bastante lejos, creo, todavía. Sin embargo, en la medida que sepamos qué nos corresponde como ciudadanos, digo yo, ¿verdad? Un ratito que me hace una copia. Por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la identidad. Nosotros en Paraguay tenemos todavía un montón de niños y niñas que ya están entrando a la escuela. No digo lo único que se vayan al preescolar, ni al kinder, ni al otro, a la escuela así de educación primaria, que ahora primera infancia también ya hay escuelas públicas, guarderías inclusive. No tenemos niños o niñas que no tienen el derecho garantizado a la identidad. Se van a la escuela y todavía no tienen una cédula, ni no tienen certificado de nacimiento.
por ejemplo, el tema de la salud, que, por ejemplo, cuando una mujer que está embarazada tiene derecho, aunque no sea asegurada IPS, igual tiene que ser admitida en una cuestión de urgencia. Después se discute la cuestión de judicialidad. Habrán visto en las cuestiones del COVID que hay gente que no tenía IPS y presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia solicitando y tuvieron que admitir porque era una cuestión de salud pública. Sí, Joel. Lo que iba a decir también, profe, es que es importante también que nosotros, o sea, dentro de todo, tengamos también esa conciencia en relación a los derechos, porque muchas personas que llegan a tener ciertos problemas o malestares son también a consecuencia, son consecuencia de la ausencia de estos mismos derechos. Uh-huh. Y si bien nosotros justamente nos estamos formando para poder ser profesionales que puedan darle herramientas a estas personas en terapia, hay cuestiones que escapan también de lo que puede hacer la terapia, porque son problemas estructurales. Por ejemplo, es normal que obviamente una persona que se quede sin trabajo comience a sentir ansiedad y estrés, porque está en una situación en que tiene que buscarlo, o si está precarizado laboralmente. Es ahí donde la solución se encontraría en que obviamente se garanticen ciertos temas. Y nada, eso nada más también quería aportar. Sí, gracias, Joel. Así mismo es porque muchas veces yo me puedo sentir o me siento mal, como decir, por ejemplo, no sé, como que en el COVID decía mucha gente se quedó sin trabajo. Bueno, hubo disminución porque las empresas privadas no tenían el mínimo de rendimiento y había sido, no sé, yo estaba oyendo, una mujer está embarazada, igual le echan, por ejemplo, y la Constitución es muy clara, y el Código del Trabajo, la mujer que está en estado de gravidez no se le puede sacar, tiene que esperar que nazca el bebé, y eso muchas mujeres no saben, por ejemplo, y a muchas mujeres se les deja cesante, por decirlo así, en su trabajo, porque no saben. Entonces nosotros también de alguna forma, no solamente dentro de la psicología como profesionales universitarios o de una educación terciaria, porque al final de alguna forma tenemos ese acceso, o ya lo estamos terminando en el caso de ustedes, entonces también hay cosas mínimas que podríamos saber, y en la medida que esas personas conocen todo y lo mínimo, como se dice en guaraní, entonces ahí también ustedes están coadyuvando un poco al bienestar y a la calidad de vida de las personas, porque hay muchas cosas que la gente no hace porque no sabe, o si sabe porque tiene miedo, y si yo tengo miedo me voy a ir junto a vos al decir qué tengo que hacer porque me mandaron esto y tengo miedo, no duermo, no sé. Entonces genera, nosotros estamos ahí, siempre les digo, hasta los tuétanos involucrados con el bienestar de la persona, y quien se va junto a nosotros, quien solicita un servicio de la psicología clínica es por algo, entonces tenemos un poco también esa obligación de atenderle. Y bueno, como ustedes dijeron, tal vez no le cobre 250.000 o 200.000 o 150.000. Y me dice un profe, hablando de realidad nacional, para cerrarle, termino con esto, ¿verdad? Dice un profe, muy buen terapeuta, él me dice, yo, Cecilia, siempre gano mucha plata porque yo no cobro caro, sin embargo, al tener un precio accesible, es un poco una política de marketing de él, ¿verdad? Al cobrar yo más barato, entonces siempre tengo mucha gente. Entonces también está un poco ese criterio de demanda-servicio. Y bueno, él dice, siempre tiene mucha gente, muchos pacientes, y él vive eso y vive muy bien. Entonces, son gajes también del oficio que es bueno que lo sepamos, que compartamos, para que nosotros también de alguna forma pudiéramos darle a ese ser humano que necesita un poco de ese bienestar que tal vez nosotros podamos ayudarle, ¿sí? Entonces, si alguien no tiene más que decir, yo les agradezco muchísimo por estar hoy aquí y vamos a vernos el otro lunes, que es el 30 de mayo. Dale, está la tarea, ¿sí? ¿Alguien quiere decir? Joel, ¿fuiste vos o no? No, dale, profe, no me dije. Perdón. Está la pequeña tarea para el otro lunes y seguimos entonces con esta